su verso 3. Mateo 24, verso 3 dice así la escritura: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondió Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarás. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días, orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni le habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amén. Padre, gracias por tu palabra, bendito tu nombre. Te doy gracias por todas tus bondades, tu amor, tu misericordia, tu fidelidad. Y Padre, te ruego, Señor, limpies, santifiques mi vida para que yo pueda predicar tu palabra. Te ruego, Señor, que bendigas en grande manera a tu pueblo, y te ruego, Señor, nos des mucha sabiduría, mucho entendimiento, mucha inteligencia. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesús, ponemos todas las necesidades delante de ti y confiamos en ti, Señor, sabiendo que tú eres nuestro proveedor, nuestro ayudador, el que guardas, cuidas y proteges a todo tu pueblo. Señor, te alabo, te bendigo y te doy gloria, y te ruego por tu pueblo que aún falta. Trae a tu pueblo, trae a tu iglesia, Dios, por favor, te lo ruego. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El Evangelio de Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Se destaca por su profundo enfoque mesiánico, demostrando que Jesús es el Mesías, el Rey de Israel. Entonces, hemos visto que el Evangelio de Mateo fue escrito a los judíos, y vemos 5 grandes discursos. El primero es el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. El segundo es el discurso misionero de Mateo 10. El tercero es el discurso de las parábolas. El cuarto es el discurso sobre la comunidad eclesial. Y el quinto es el discurso escatológico de Mateo 24, Mateo 25, donde habla sobre el fin de los tiempos, la vigilancia, la venida del Hijo del Hombre, el juicio final
y enseña a prepararnos y a enfocar el amor de Dios en el servicio al prójimo. Hemos estado viendo que el Evangelio de Mateo es el único evangelio que utiliza explícitamente la palabra iglesia, donde Jesús dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. También, ¿verdad? Termina con la gran comisión de Mateo 28, donde, ¿verdad? En el verso 19 y 20, en ese texto que nos enseñaron, que nos aprendiéramos, que dice ahí: y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este evangelio nos habla de las señales del fin y de la venida del Señor Jesús, ¿sí? Entonces, estamos viendo en nuestros ojos terremotos en diferentes lugares, estamos viendo hambres en diferentes lugares, estamos viendo pestes, estamos viendo, ¿verdad? Falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas. Estamos viendo guerras, rumores de guerras. Estamos viendo, ¿verdad? Tribulaciones en muchos lados. Estamos viendo, ¿verdad? Que el amor de muchos se está enfriando. Estamos viendo que la maldad se está multiplicando. Y estamos viendo algo, verso 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estaba yo checando que el Señor nos hace ver muchas señales, y una de ellas es la proclamación del Evangelio en todo el mundo, ¿sí? La otra es que la ciencia se ha aumentado, y la tercera es la señal de Israel, cuando dice el Señor: mirad a la higuera, lo que habla ahí Mateo 24, verso 32. Dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, la generación que no pasará es la generación que vea todas las señales cumplidas, todas. Y ahí por el año de 1948 pasó algo bien extraordinario, porque la ONU se reunió para declarar que la nación de Israel volvía a ser una nación, y regresaron a Jerusalén 100,000 judíos en el año 1948. Entonces, primeramente vamos a checar, ¿verdad?, que el Evangelio se predicará en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estamos viendo cómo se está predicando el Evangelio en todas partes. Estamos viendo cómo se está predicando el Evangelio por todos lados, ¿sí? Estamos viendo, ¿verdad?, muchas redes sociales para la predicación del Evangelio. Estamos viendo, ¿verdad?, muchos mensajes, prédicas, enseñanzas en las redes sociales acerca del Evangelio, de la venida de Cristo. Pero la situación es que la población evangélica va creciendo. Pero ¿qué tantos son verdaderos cristianos?
sea, la población evangélica va creciendo, ¿sí? Pero ¿qué tantos de esos hermanos que se reúnen en las iglesias, qué tantos de ellos son verdaderos cristianos? ¿Sí? Porque bien dice aquí la escritura, ¿verdad? Dice el verso 12, y por haberse multiplicado la maldad de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Mas el que persevere hasta el fin. Entonces, está creciendo el Evangelio. Pero ¿cuántos verdaderamente son hijos de Dios? ¿Cuántos verdaderamente, verdad, están viviendo de la manera que Dios manda? ¿Cuántos están, verdad, haciendo lo que Dios ordena? Estaba checando que en la carta a Tito, el capítulo 2, verso 11, ¿verdad? A nosotros nos dejaron de tarea que nos aprendiéramos el verso 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero vamos a leer desde el verso 2, del capítulo 2, verso 11 al 14, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Sí? O sea, todos los hombres se pueden salvar, enseñándonos, vean, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Sí? O sea, la iglesia que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador tiene que renunciar a la impiedad, se tiene que renunciar a los deseos mundanos, y se tiene que vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Sí? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, vea, celoso de buenas obras. ¿Sí? Purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, si estamos esperando la venida de Cristo, tenemos que estar renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, y tenemos que vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Sí? Sobria, justa y piadosamente. Entonces, tenemos que tener cuidado en no caer en problemas, pecados morales, pecados espirituales y pecados doctrinales. Tenemos que tener mucho cuidado. Gálatas 5, verso 19, Gálatas 5, verso 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces tenemos que renunciar a todo esto y vivir sobria, justa y piadosamente. Vivir sobria, justa y piadosamente. Amén. Esperando la bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
esa esperanza que bienaventurada. Aleluya. Esa esperanza bienaventurada de nuestro amado Señor Jesucristo. Por ahí también, ¿verdad? Tenemos que aprender que la gracia no se puede tomar en vano. Tiene exigencias, tiene requisitos, ¿verdad? Si Dios es santo, nos manda a tener nosotros santidad. Efesios capítulo 5, verso 26. Efesios 5, su verso 26, dice: para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sí? O sea, Jesús viene por una iglesia limpia, santa y sin mancha. ¿Sí? Tenemos que vivir en santidad con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? Y no depender de que Dios nos ama y que Dios es bueno y que Dios es misericordioso y que Dios es paciente. O sea, no abusar de la gracia. Por eso Pablo dijo, ¿verdad? En ese texto de 1 Corintios 15:10 dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Sí? Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener mucho cuidado. La primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, su verso 13, primera carta de Timoteo 6, 13 al 15, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, a través de la carta a Timoteo, se nos dice, ¿verdad?, que se nos manda delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo que guardemos el mandamiento. ¿Sí? El mandamiento, sin mácula ni reprensión, vea, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay que guardarnos hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia claramente en Mateo nos dice que el día y la hora nadie lo sabe. Solamente Dios sabe el día y la hora en que va a venir Jesús. Pero hay dos vuelos, ¿verdad? Hay dos tipos de vuelo. ¿Sí? Hay un vuelo llamado el 777. ¿Sí? Ese vuelo te va a llevar a la Nueva Jerusalén que está en el cielo. ¿Sí? ¿Sí? Ese vuelo es ir con Cristo a las moradas eternas. ¿Sí? Es el único vuelo que te va a llevar a las moradas eternas. ¿Sí? Amén. Y el otro vuelo es el 666, que va directo al infierno y luego al lago que arde con fuego y azufre. ¿Sí? Entonces, el vuelo que da salvación es el vuelo 777, porque el número 7 es perfección. Tienes que ser perfecto en tu espíritu, tienes que ser perfecto en tu alma y tienes que ser perfecto en tu cuerpo. ¿Sí? Tienes que ser perfecto en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. ¿Sí?
ayuda del Espíritu Santo. Y con la palabra, porque la palabra te va diciendo dónde estás mal y dónde estás bien. ¿Sí? La palabra es la que te va indicando dónde estás errado, dónde te estás desviando. ¿Sí? Y cuando haces caso a la palabra y obedeces, entonces, ¿verdad? Tú estás edificando en la roca que es Cristo. Amén. Entonces, no va a haber dos vuelos para el arrebatamiento de la iglesia. Solamente hay un vuelo. Si usted dice, si no me voy en el primer vuelo, me voy en el segundo, ¿qué cree? Que no hay dos vuelos, nada más hay uno. Nada más hay uno. ¿Sí? Si usted no se fue en la venida de Cristo, pues usted ya se quedó y va a tener que batallarle bien harto para poder comprar o vender. Y si usted quiere comprar y vender, va a tener que dejarse marcar y va a tener que dejarse poner el número 666, que representa 3 veces, ¿verdad?, creación, porque el número 6 es creación. ¿Sí? Entonces, ¿qué vuelo vas a tomar tú? ¿El que te lleva a la Nueva Jerusalén, a la vida eterna? ¿O el que te lleva al infierno y al lago de fuego, que arde con fuego y azufre? Entonces Dios nos está diciendo, ¿verdad?, que tenemos que ser, ¿verdad?, santos en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. ¿Sí, hermanos? Tenemos que ser santos, santos para la gloria del Señor. Estaba yo checando que el pecado espiritual son pensamientos y son motivaciones internas. Sí, el pecado espiritual son pensamientos y motivaciones internas, como el orgullo, la envidia, la incredulidad, el miedo, ¿sí? Marcos 7, 20, 23. Marcos 7, su verso 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, estos pecados espirituales, motivados por nuestros malos pensamientos, ¿verdad?, nos llevan a fallarle al Señor, porque si nosotros no tenemos control de los malos pensamientos, vamos a caer en el adulterio, en la fornicación, en el homicidio, en los hurtos, en la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Entonces Dios quiere que tú y yo vivamos sobria, justa y piadosamente. ¿Sí? Sobria, justa y piadosamente. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí? Tenemos que prepararnos porque dice el Señor en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 14, su verso 1 al 3, que no se turbe nuestro corazón y tenga miedo. San Juan 14, verso 1 al 3.
no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sí? Esa es la promesa. ¿Sí? En la casa de mi Padre, pues muchas moradas hay. Si así no fuera, dice el Señor, yo se los hubiera dicho. Dice el Señor que Él fue a preparar lugar para nosotros. Y dice que al prepararnos lugar, vendrá otra vez y nos tomará a nosotros mismos, ¿verdad? Se tomará a sí mismo, para que donde el Señor esté, nosotros también estemos. La carta a los Hebreos, en el capítulo 9 de los Hebreos, su verso 27 y su verso 28 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9, 27 y 28. ¿Sí? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Sí? ¿Cuántas veces se ofreció Cristo por nuestros pecados? Una sola vez. ¿Sí? Y bueno, y vea lo que dice el verso 28. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Otra vez. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Sí? Dice la Escritura que para los hombres está establecido que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Sí? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Cristo fue ofrecido una sola vez, pero para llevar los pecados de muchos. ¿Sí? Para llevar los pecados de todos aquellos que le hemos aceptado. Le hemos dicho que nos perdone y que nos limpie de pecado y que nos dé la salvación y la vida eterna. ¿Sí? Por eso ese texto de Hebreos 10:12, ¿verdad? ¿Cómo dice ese texto de Hebreos 10:12? Cristo abriéndose ofreció una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados. ¿Sí? Se ha sentado a la diestra de Dios. Muy bien. Entonces Jesús en la primera venida vino a los pecadores. ¿Sí? Vino a los pecadores. ¿Sí? Cristo vino a los pecadores. 1 Corintios 15:3, ¿sí? Porque también, ¿verdad? Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Sí? O sea, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Sí? Pero viene por segunda vez por los pecadores. ¿Viene por segunda vez por los pecadores? No, ya, Cristo viene por segunda vez, pero sin relación con el pecado. ¿Sí? Por los justos. Cristo viene por segunda vez sin relación con el pecado. Si usted está viviendo en pecado, Cristo no se lo va a llevar. Aunque usted esté aquí en el templo y diga, no, pues es que yo le canto. Sí, pero si usted está viviendo en pecado, Jesús no se lo va a llevar, porque Él viene por segunda vez
por las personas que ya no están en relación con el pecado. ¿Ya vieron? O sea, Jesús vino por los pecadores. De todos los pecadores, Él sacó a una iglesia limpia, santa, sin mancha y sin arruga. El Señor viene por esa iglesia, ¿sí? Por esa iglesia que verdad la sacó quizás del vicio, que quizás la sacó del adulterio, quizás la sacó de la fornicación, ¿verdad? Esos hermanos que lo sacó, ¿verdad? Yo creo que hasta de la prostitución, esos hermanos que lo sacó de la idolatría, la hechicería, la brujería, ¿verdad? Cristo, ¿verdad? Vino para salvar a todos esos pecadores, ¿sí? Pero Cristo no viene otra vez por los pecadores, Cristo viene por los que ya se arrepintieron, ¿sí? Ya se arrepintieron y ya no están practicando el pecado, ya no están en relación con el pecado, ¿sí? Los que dijeron, no, pues ya me perdonó el Señor, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer, ya me perdonó, ya me perdonó. ¿Sí? Entonces, el problema de muchos cristianos es que dicen, no, viene el Señor, nos vamos a ir con Él, pero si andan en pecado, ¿usted cree que se van a ir? O sea, ese es el problema bien grave. Y por decirse, somos millones y millones y millones de cristianos ya, ¿sí? Millones y millones de cristianos. ¿Se imagina que nada más se fueran unos 100,000? ¿Qué pasó con los millones? ¿Dónde estuvo la falla? ¿Por qué? Porque no querían renunciar a su pecado. No querían renunciar a su pecado. ¿Ya ven? Ese es el problema. Entonces, usted no puede, ¿verdad?, estar muy tranquilo si usted es una persona que está practicando un pecado. Usted tiene que decirle a Dios que lo ayude a salir de ese pecado. Usted le tiene que decir al Señor, no puedo dejar esto, ayúdame. ¿Sí? Ayúdame a vencer esto en el nombre de Jesús. ¿Sí? O sea, el Señor nos tiene que estar viendo que nos estemos peleando contra el pecado. Señor, ya no quiero hacerlo, ayúdame. Nos estamos peleando, Señor, ayúdame. En el nombre de Jesús tengo que vencerlo, en el nombre de Jesús lo tengo que derrotar. Fíjese, qué diferente. El Señor nos ve peleándonos con el pecado. ¿Sí? ¿Sí? Cuando venga el Señor, nos vamos porque nos ve que peleando contra el pecado, peleando. ¿Sí? Pero si se encuentra en relación con el pecado, bien cuates del pecado, el pecado bien amigo mío. ¿Qué pasó mi pecado? ¿Qué pasó mi José? ¿Sí? Si nos encuentra en relación, o sea, acá en relaciones, ¿sí? ¿Qué dice el Señor? No te puedo llevar porque tú estás en relación con el pecado y yo vengo por los que están sin relación con el pecado, ¿sí? Yo no estoy hablando de que no, que seamos perfectos y todo. Estoy hablando de estar peleando contra nuestros defectos, de estar peleando contra nuestras fallas, no conformarnos con nuestro mal carácter, no conformarnos con nuestro, con el corazón, ¿verdad?, lleno de odio. No, pues es que sí lo odio, pero pues Dios sabe que yo amo al Señor. Pero ¿cómo puedes amar al Señor si no amas a tu prójimo? ¿Sí? No conformarnos, ¿verdad?, con no, pues todos ven pornografía. Bueno, pues todos se van a quedar. ¿Sí? No, pues es que yo veo pornografía, pero pues Dios sabe. No, es que tienes que pelear contra ese pecado. Tienes que pelear, lo tienes que vencer. ¿Sí? Y a lo mejor es un Goliat, pero si tú le dices a ese pecado, ve con el nombre del Señor, lo vas a derrotar. Lo vas a vencer.
¿Sí? Por eso tenemos esa enseñanza de David y Goliat. ¿Sí? Esos temores quizás sean muy grandes, tus miedos, pero los tienes que vencer, porque el Señor dice que no se va a llevar a gente miedosa. El Señor dice, te mando que te esfuerces y que seas valiente. ¿Sí? Te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Sí? Apocalipsis 21:8 dice que los miedosos no van a ir. Por eso dice que el reino de los cielos sufre violencia y ¿qué? Y solamente los valientes lo arrebatan. Entonces Cristo viene por los que se están peleando con el pecado. Le dicen, no, Señor, ya no te quiero fallar, ayúdame. Están peleando contra el pecado. No, Cristo no viene por los que están en acuerdo con el pecado. Que no, pues no te puedo vencer pecado. Pues ya, aquí quédate. Como varios hermanos, ¿no? Cuando tienen alguna lucha espiritual y que le dicen, vete en el nombre de Jesús, y le dicen que se vaya el espíritu malo, y no se va, y dice, bueno, quédate, pero yo me voy a dormir. Y así oigo que me dicen, no, pues ya mejor me volteé y ya no le hice caso. O sea, ¿cómo? Digo, ¿cómo que se volteó? Sí, dice, pues como no se iba y yo ya tenía sueño, pues mejor me volteé y me dormí. Dice, ya ni le hice caso. O sea, ¿por qué? Porque no pelea. ¿Te imaginas? Dice, bueno, entonces ya me quedo aquí en tu cama. Sí, ya quédate, nada más no me estés molestando. ¿Y pues qué cree que no? No, nosotros tenemos que pelear. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Sí? Por lo demás me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Entonces tenemos que entender que Cristo viene, pero para llevarse a los que no tienen relación con el pecado. Por eso viene el Señor. Así que, ¿te imaginas que por envidia no te vayas? ¿Te imaginas que por rencor no te vayas? ¿Te imaginas que por tu orgullo no te vayas? ¿Te imaginas que por estar ensuciando tus ojos con tanta basura de YouTube, no te vayas? Imagínate, ¿sí? ¿Te imaginas? Cuando ve que el Señor dice en Mateo 6:22 que la lámpara del cuerpo es el ojo, ¿sí? Si tu ojo es bueno, si tu ojo ve cosas buenas, todo tu ser está lleno de luz. Pero si tu ojo ve cosas malas, todo tu ser está lleno de tinieblas. ¿Y cuántas no serán en ti las mismas tinieblas? ¿Se fijan? O sea, increíble, pero hasta lo que vemos va a ser para bien o para mal. ¿Sí? Va a ser para bien o para mal. Entonces, yo el día de hoy, nada me tardé, fíjese, nada me tardé 3 horas en hacer el tema. 3 horas. Imagínense. Y ya cuando vi las 5 de la tarde dije, ya no voy a poder ir a ver a la hermana Esther. Dios la cuide a la hermana. ¿Sí? Dios la cuide a la hermana, no pude ir. Pero está muy bien porque son 3 horas buscando textos, buscando información, buscando verdad, el tema, buscando todo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues esas 3 horas para mí me van a servir mucho, me van a servir muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque estoy en los negocios de mi Padre. Estoy en los negocios de mi Padre. ¿Sí? Aleluya. Entonces,
Cristo viene por segunda vez en relación con el pecado y dice, para salvar a los que le esperan. Por eso, ¿verdad? Hay tres posturas. Cristo viene antes de la gran tribulación, Cristo viene a la mitad de la gran tribulación y Cristo viene al final de la gran tribulación. ¿Sí? Ya ahorita muchos dicen que no, que Cristo no va a venir, que la iglesia le tiene que pasar por la gran tribulación y que pues hay que aguantar y hay que soportar todo. Entonces, ¿usted qué postura cree que sea la correcta? ¿La que viene antes, la que viene a la mitad, la que viene ya hasta el final, de que ya haya hecho y deshecho el anticristo a la humanidad, cortándole la cabeza a los que no se quisieron marcar? Es que dice aquí que viene para salvar a los que le esperan. Tito nos dice, esperando la manifestación y la manifestación bienaventurada y la manifestación gloriosa ¿de qué? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugares para vosotros y cuando venga otra vez me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy ustedes estén conmigo. ¿Sí? Entonces, si usted cree que Cristo viene antes de la gran tribulación, pues vive en santidad. Porque si todos vamos a pasar por la gran tribulación, pues no hay ninguna motivación para portarse bien. ¿Sí? Pero también yo analizo y digo, si la iglesia pasará por la gran tribulación, yo estoy casi seguro que los que se estén portando bien, el Señor los va a librar. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Entonces, tenemos que pelear contra el pecado. Tenemos que vencer todo pecado espiritual y tenemos que vencer todo pecado doctrinal. La segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice, ¿verdad? Por ahí, en el verso 2 que nos aprendimos, dice que prediquen la palabra que es a tiempo y fuera de tiempo. Segunda de Timoteo 4, 1, dice, me encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos, vea, en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces el Señor, ¿verdad?, nos está diciendo que tenemos que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque ya estamos en el tiempo en que ya no quieren la sana doctrina. Ya no quieren la sana doctrina. Dice que los cristianos tienen comezón de oír y se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Vean? Apartan de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero vean el consejo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. ¿Sí? Entonces, no dejemos que la sana doctrina se pierda. La sana doctrina, hay que tener sana doctrina, hay que tener sana doctrina.
Primera de Pedro 2:1. Miren, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, la carta de Pedro nos dice que desechemos toda la malicia, que desechemos todo el engaño, que desechemos la hipocresía, que desechemos las envidias, que desechemos todos los problemas, las detracciones, y deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hoy todo aquel que dice que toma leche, pues toma agua, ¿verdad? Porque toda la leche que se vende es leche adulterada. ¿Sí? ¿Qué va de cuando íbamos al pueblo y nos tomábamos ese vaso de leche de vaca, ¿no? Una natota así, mira, de gruesa. Hoy la nata que se le hace es una así, para una mascarilla, bien delgadito. Entonces no, la leche espiritual no adultera. Así que cómprense su boleto. ¿Cuántos ya compraron el vuelo 777? ¿Sí? Tu cuerpo perfecto, tu alma perfecta y tu espíritu perfecto, porque el Padre es perfecto, el Hijo es perfecto y el Espíritu Santo es perfecto. Amén. Entonces, también veía por la palabra de Mateo que la higuera reverdecerá, ¿sí? Y entonces, en la Segunda Guerra Mundial, Hitler mató 8 millones de judíos en Europa, ¿sí? Como Hitler empezó a perseguir a los judíos a causa de un libro que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion. Ese libro, Los Protocolos de los Sabios de Sion, dice que lo escribieron los judíos. Y yo estuve investigando y realmente no es cierto. No es cierto. O sea, ese libro, ¿verdad?, se escribió para perjudicar a los judíos. Entonces, es un libro donde hace ver que los judíos se están apoderando del gobierno mundial y que quieren ser los únicos gobernantes del mundo y quieren que todos seamos sus esclavos. Entonces, ese libro se difundió en Europa y no, hombre, pues todos empezaron a odiar a los judíos, y Hitler, cuando leyó ese libro, les agarró un odio pero bárbaro, y cuando estuvo en el poder los empezó a perseguir, ¿sí? Entonces les empezó a quitar sus propiedades, les empezó a quitar sus bienes, les empezó a quitar su dinero, todo, ¿verdad? Y los empezó a meter a centros de concentración. Y llegaba, por decirse, a un lugar y les decía, entréguenos a los judíos, o si no, también les vamos a dar. Entonces había pues, países que pues, estaban entregando a los judíos. Les entregaban a los judíos, de todos modos les daban, o sea, ¿sí me entienden? Pero también hubo gente que cuidó a los judíos, ¿sí? Hubo gente que los escondía en sótanos, hubo gente que los escondía en escuelas, hubo gente que los escondía en sus granjas, ¿sí? Lo que sí también puedo decir, sin temor a equivocarme, es que la Iglesia Católica, ¿verdad?, les decía que acá los iban a cuidar y se metían a las iglesias católicas, y ¿qué creen? Que llegaban los camiones y los entregaban. Por eso es que los judíos como que de ahí nos tienen un poco de coraje a los cristianos, ¿sí me entienden? Nada más que pues lamentablemente el cristianismo abarca tanto el catolicismo como el evangelismo, ¿sí? O sea,
la iglesia católica se dice cristiana y la iglesia evangélica se dice cristiana. Entonces en las encuestas te meten cristianismo, todos ahí. ¿Sí me explico? ¿Sí? Porque ya por decirse, si alguien cree en el hinduismo, pues ya no entra en el cristianismo. Si alguien cree, ¿verdad?, en el islamismo, pues no entra. Entonces, nosotros, ¿verdad?, creemos en el Señor Jesucristo, ¿sí? Y la Biblia dice que a los primeros convertidos allá en Antioquía se les llamó a todos por primera vez que cristianos, ¿sí? Aleluya. Entonces, por causa de eso, pues se unieron, ¿verdad?, para pelear contra Alemania, porque pues de plano, Inglaterra no pudo sola, Francia no pudo, potencias no pudieron, Polonia, España, no pudieron con él. Entonces tuvo que entrar Estados Unidos, tuvo que entrar Rusia, tuvo que entrar China, ¿sí, hermanos? Y fue como se le venció. Cuando llegaron ¿verdad?, a los campos de concentración, la verdad fue algo bien monstruoso, porque vieron cómo los judíos ya estaban, a los que vivían parecían esqueletos vivientes, ¿sí? Empezaron a ver cómo los mataron, pero en más, o sea, los campos de concentración, la cámara de gases, el nombre, matadero de judíos. Entonces, el mundo se impacta y pues le tienen misericordia a los judíos y deciden volverles a dar una patria. Hablaban de darles una patria en Argentina y ellos dijeron, no, donde fue nuestro pasado será nuestro futuro. Entonces pidieron, ¿verdad?, la tierra que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, y la ONU, ¿verdad?, hizo la declaración de independencia de la nación de Israel el 14 de mayo de 1948. Y entonces se cumplió la profecía de Isaías, que dice que nacería una nación en un solo día, ¿sí? Regresaron 100,000 judíos a la ciudad de Tel Aviv. Regresaron de todas las naciones. Ahorita ya regresaron 1 millón de judíos a la ciudad de Jerusalén. Estaba checando que cuando la higuera reverdeciere, ¿verdad?, y la higuera es Israel, sabes que el verano está cerca. Y a ver, ¿qué piensan ustedes de esto? Isaías 35. Isaías capítulo 35. Capítulo 35, verso 1. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará, florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantarán con júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decir a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Y aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y en sequedad en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino y serán llamados camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que estuviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará,
ni habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán nación con alegría y con gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Entonces, el profeta decía que se alegraría el desierto. La soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. ¿Sí? Entonces, estaba checando que la nación de Israel está sembrando en el desierto y está cosechando muchos frutos, ¿sí? Está sembrando principalmente en el Nehuel y en el Araba. En el desierto produce el 50% de las exportaciones de vegetales frescos del país. Cultivan principalmente tomates, pimentoles dulces, dátiles, sandías, melones, aguacates, uvas, además de cereales y flores. Gracias a la tecnología de riego por goteo, se logran cosechas abundantes y exportables durante todo el año. Vean, durante todo el año. ¿Sí? El desierto, o sea, ellos están del desierto recogiendo vegetales frescos, están recogiendo tomates, pimentoles dulces, dátiles, sandías, melones, aguacates, uvas, además de cereales y flores. Vean nada más, ¿sí? Y no solamente, ¿verdad?, están produciendo para tener ellos en abundancia, sino que también están exportando, ¿sí? Exportan a las naciones. También crearon invernaderos de alto rendimiento, ¿sí? O sea, tienen invernaderos que producen pero bastantísimo. El rendimiento es muy alto, ¿sí? Imagínense, el uso del agua subterránea y residual tratada, plantas de desalinación. Son 5 instalaciones principales ubicadas estratégicamente a lo largo de la costa del Mediterráneo. ¿Sí? La primera planta de desalinación es Sorek, la segunda es Adera, la tercera es Askelón, la cuarta es Asdod, y esas, ¿verdad?, plantas pues están produciendo agua potable del mar, ¿sí? Toman el agua del mar del Mediterráneo, y con esas plantas de desalinación están produciendo bastante agua. Y la otra es Palmachim. Utilizan la tecnología de osmosis. Ellos están utilizando la tecnología de osmosis, ¿sí? O sea, la tecnología de osmosis es una tecnología inversa para convertir el agua del mar en agua dulce, aportando el 80% de agua potable que consume el país. Se dice que Sorek, la más grande planta de desalinación, es la más grande que hay en todo el mundo, ¿sí? Esa planta Sorek es la más grande de todo el mundo, ¿sí? Y no solamente, ¿verdad?, utilizan el agua subterránea, no solamente, ¿verdad?, tratan el agua del mar con esa tecnología de osmosis inversa que produce del agua salada a agua dulce y potable, o sea, se toma,
y no, pues no carecen de agua los hermanos. Entonces Orec es la más grande planta de desalinación de todo el mundo, ¿sí? Y pues también reutilizan aguas residuales, ¿sí? Entonces, no desperdician el agua. Todo el agua la aprovechan, ¿sí? Y reutilizan aguas residuales que contienen desechos orgánicos, químicos o físicos, provenientes de hogares, industrias o agricultura. ¿Sí? Así como nosotros que todo lo aventamos hacia donde no sé, a donde más se dejen, ¿verdad? Ellos no, toda esa agua la reutilizan. Esa agua del lavadero la reutilizan, esa agua del fregadero la reutilizan, esa agua del inodoro la reutilizan, ¿sí? Reutilizan todo. Las aguas de las industrias, de las fábricas, que son aguas que con residuos químicos, las reutilizan también, ¿sí? Imagínate esa agua bien contaminada con hartos químicos, cómo la purifican y la vuelven a reutilizar. Y lo sorprendente es que toda la tecnología que están utilizando es tecnología limpia, o sea, no produce contaminación. ¿Se fijan? Entonces, estaba viendo qué son las aguas residuales y son las aguas del drenaje, las aguas de los desechos químicos, ¿verdad? Las aguas de las industrias o incluso de la agricultura, porque yo estaba viendo, bueno, cómo esas aguas de agricultura, ¿verdad? Se contaminan por los pesticidas que les aplican, se contaminan. Imagínense. Y entonces lo que hacen es purificar toda esa agua y la vuelven a reutilizar. Dirán lo que quieran, que Iztapalapa, que no sé qué, que no sé cuándo, y que mi casa y que no sé qué, o mi edificio, pero no tienen agua. No tienen nada. Sí, ya tienen mucho que no tienen agua. No tienen nada. ¿Ven? Y a Dios gracias que dicen que Chaco está bien feo y lo que tú quieras, pero tenemos muchísima. A Dios gracias, a su nombre la gloria. Entonces, pobres los de Iztapalapa, nada más se dan baños así con un trapito mojado y ya. Y usted pues se baña sin miedo. Si no se bañan porque es mugroso, no porque no tengan. O sea, si no se baña es porque le gusta a usted oler bien feo. ¿Sí? Mire, mucha gente dice, no, pues no me baño, pero me echo mi desodorante. Es mejor un baño que el desodorante. Estaba checando que los médicos dicen que las personas que usan desodorante se van a enfermar pronto, porque se tapan todos los poros, y por eso hay enfermedades, por causa de eso. Muchas mujeres se enferman del cáncer de pecho por causa de los desodorantes, como se tapan todo. O sea, vean los anuncios, que es que corre, no sé, creo que de aquí hasta allá hasta Jerusalén y regresa, y no sudó ni una sola gota. O sea, ¿qué están diciendo? Te voy a tapar todos los poros para que no te salga sudor.
Porque los que no sudan, ¿qué tienen los poros? Tapados. ¿Sí? A ver, pregunta. Cuando usted se come un caldo de res, ¿verdad? Calientito, ¿verdad? ¿Suda o no suda? Sí. Ah, está sano. No, eso ya es otra cosa. Con picoso, pues ya es otra cosa. No, pero lo sano es el puro caldo. Sí, lo sano. O sea, cuando tú te comes un caldo y empiezas a sudar, te felicito, están sanos. Pero si te echaste un caldo y te avientas hasta el otro caldo y luego hasta un cafecito caliente y no sudas nada, estás en un peligro porque no tienes transpiración. Y eso es malo. Ya me espantó, pastor. No, pues entonces, vengan y le decimos al Señor, sánale los poros de la piel. ¿Sí? Amén. ¿Estamos? Entonces, miren nada más, tan solo cómo florece el desierto a través de ese programa de riego de goteo. O sea, en el desierto, órale, los melones. En el desierto, las sandías. En el desierto, la uva. Imagínense. Los dáctiles. Imagínense. Los pimientos dulces. Ajá. Imagínense, en el desierto. Por eso, se alegrará el desierto, la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Entonces, dígame algo, ¿Israel ha reverdecido o está seco? ¿Qué dijo el Señor? Cuando veas que Israel reverdece, sabes que el verano está cerca, sabes que Cristo viene, sabes que el Señor está a las puertas. Por eso bendecimos a la nación de Israel en el nombre de Jesucristo. Isaías 4, verso 2. Futuro glorioso de Jerusalén. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, el fruto de la tierra para grandeza y honra, y los sobrevivientes de Israel, a los sobrevivientes de Israel, y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, y creará Jehová sobre todos los moradores del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego, que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Entonces, el único que protege realmente es Jehová de los ejércitos. ¿Sí? ¿Sí, hermano? No importa que sea aguacero, no importa que sea, ¿verdad?, turbión, el Señor es el que nos protege. El Señor es el que nos protege. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la higuera ha reverdecido, ¿sí? Entonces, ¿quién fue primero, el
¿Segurísimo? Sí. Ah, bueno, así me gusta, que estén seguros, ¿no? Ahora, ¿quién fue primero? ¿El judaísmo o el islamismo? El judaísmo. ¿Está atinando? ¿Quién fue primero, el judaísmo o el islamismo? ¿Qué pasó? Nadie va a decir una cosa al hermano. El judaísmo no, porque el islamismo también se basa en lo que es el Antiguo Testamento. Porque ellos toman también a Enoch, toman a Moisés, toman a Elías. El judaísmo tiene aproximadamente 4,000 años. El judaísmo tiene 4,000 años. ¿Sí? Y el islamismo salió en el año 612 por medio del profeta Mahoma, pero 612 después de Cristo. ¿Sí? 602 tiene 1400 años. El islamismo tiene 1400 años. El judaísmo tiene 4,000 años. ¿Sí? Ahora, ¿quién tiene más tiempo? ¿El cristianismo o el islamismo? Pues es que nos va a enseñar la Biblia o nos va a enseñar otra cosa. ¿Qué pasa entonces? El cristianismo, porque el cristianismo inicia con la venida de Cristo. Y exacto, por eso ahí hay que usar nada más coco. El islamismo es 612 después de Cristo. ¿Sí? Después de Cristo. O sea, las respuestas las tenemos, nada más que oyendo no oímos y viendo no vemos. Ajá. O sea, no se trata de que nada más me esté viendo y yo los hipnotice. No, usted tiene que oír la palabra, tiene que entender la palabra y tiene que decir, a ver, 4,000 años tiene el judaísmo, el islamismo surgió después de Cristo, en el 612 después de Cristo. El cristianismo, ¿con quién surge? Pues con Cristo. ¿Sí? Entonces, vemos que el judaísmo y el cristianismo, ¿qué creen? Influenciaron en el islamismo. Porque el islamismo tenía muchísimos dioses. ¿Sí? Y entonces, las tres religiones mundiales, que es judaísmo, creen en un solo Dios. Cristianismo, creemos en un solo Dios. Y el islamismo, ¿qué cree? También cree nada más de ahora en un solo Dios. Cuando creían en muchos dioses, en la Meca, ¿sí? Muchísimos dioses, muchísimos. ¿Sí? El judaísmo, el cristianismo y el islamismo, ¿quiénes son los más devotos? No me río. Déjame echar un traguito porque nada me hace reír. Creo que es el cristianismo. Ay, Dios
sigue bendiciendo. Los más devotos son el islamismo, que oran, creo que 5 veces al día, y donde quiera que sea. Si yo voy en mi carro, en la avenida, y ya es la hora de la oración, bajo del carro y ahí me puso. ¿Ustedes cuántas veces oran al día? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¿Sí? O sea, es sorprendente, pero el islamismo son más devotos. Ellos se postran a Alá. ¿Sí, hermanos? Pero esa palabra, fíjense bien, esa palabra Alá en islamismo dice, significa Dios. Dios. Entonces ellos se postran delante de ¿quién? De Dios. ¿Sí? Ok, entonces de los tres, ¿quién es más devoto? El islamismo. ¿Cómo se pone la Meca cuando son sus fiestas? Sí, sí han visto, ¿no? No, hombre, son millones. Millones. Sí. ¿Ah? Del judaísmo y el cristianismo, ¿quiénes son más devotos? ¿Cómo se ponen en los eventos de los judíos? ¿Cómo se pone el evento de Ríos de Agua Viva? Gloria al Señor. ¿Sí? Por eso la Biblia dice que el judío es el hermano mayor y nosotros somos el hijo menor. ¿Sí? Entonces, le tenemos que echar con todo porque por nosotros murió Jesús. ¿Sí? El judaísmo no ha aceptado a Jesús. Tú ya lo aceptaste. ¿Por qué no eres más devoto? Si tú tienes a Jesús el Señor. Estaba checando y leyendo. ¿Por qué los judíos no creen en Jesús? Dicen que Jesús fue el personaje más influyente de todos. Fue el judío, oigan bien, Jesús fue el judío más influyente de todos, más que todos los profetas. Pero dicen, pero fue el profeta más mentiroso. Eso dicen los judíos, que Jesús fue el profeta más engañador. ¿Por qué no lo han conocido? Fue el más engañador. ¿Sí? ¿Sí? Y a pesar de que ellos dicen que Jesús es el profeta más engañador, y tú y yo decimos que Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso, ¿por qué nosotros no tenemos más devoción y más entrega al Señor si tenemos al que salva? Si tenemos al que cambia la vida. Si tenemos a aquel que hace nuevas todas las cosas. ¿Sí? Si tenemos a aquel que derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Esto es para que reflexionemos y pensemos, es que no puede ser que los del Islam amen más a su Dios que yo, al Dios que me dio a su Hijo para darme salvación. Es que no puede ser que tenga más devoción el judío que yo, que ellos no creen en Jesús y yo creo en Jesús. Sí, amén, amén. ¿Cómo estarán los jóvenes judíos en las sinagogas? ¿Cómo están nuestros jóvenes en la iglesia? O sea,
vas a ir a hacer desorden. Y la sinagoga es un lugar de respeto. Ya llévame, papá, no. Y cuando lo llevan, ¿qué tal? ¿Qué cree que hace el niño? Como si lo llevaran a un parque. Se goza de que le van a enseñar acerca del Creador. Por eso, hoy les digo, necesitamos recuperar el primer amor. Necesitamos recuperar el primer amor. Necesitamos ser mejor que todos, porque a nosotros se nos dio el Hijo de Dios para salvación. Nosotros no tenemos una religión, tenemos un Salvador. Tenemos un Salvador. Tenemos un Salvador. Y tenemos que venir aquí con alegría, tenemos que venir aquí con gozo, tenemos que venir aquí con gratitud. Cada vez que vengas aquí, dile: Señor, vengo porque necesito que me ayudes a ser mejor. ¿Sí? Como si fuera tu último día. Adóralo, hónralo, glorifícalo. ¿Sí? Como si fuera tu último día de vida. ¿Sí? ¿Te imaginas que hoy fuera la última alabanza que le vas a dar al Señor? ¿Cómo se la darías? Por eso mismo, ¿verdad? Nos es necesario entender lo que hizo Jesús por nosotros, y nos es necesario entender que sin Jesús estamos perdidos. Por eso quiero un pueblo celoso de buenas obras. Aleluya. Entonces, miren, mi labor como pastor es enseñarle a la iglesia y preparar a la iglesia, porque Cristo viene, y decirle a la iglesia que deje la mentira, que deje el orgullo, que deje la envidia, que deje la soberbia, que deje todo pecado, que se llene del Espíritu Santo, porque el Señor está a las puertas. Y que en cada culto que nos reunamos sea un culto más excelente. ¿Sí? Sea un culto más excelente. ¿Sí? Que no nos reunamos por religiosidad, sino nos reunamos porque de verdad amamos a Dios y amamos a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Así que hoy, ¿verdad? En el nombre de Jesús, dile a tu alma: alma mía, alaba a Jehová. ¿Sí? Alma mía, otra vez, alma mía. Vamos a pedir a los hermanos que nos despidan, de favor. Vamos a dejar de tarea primera carta de Timoteo 6.
verso 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Primera de Timoteo 6:14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Póngase de pie.